Yo la verdad es que el carácter de mi ponencia es totalmente diferente a la de mis compañeros. Yo voy a intentar concretar lo que yo, como director de un centro, estoy haciendo y la experiencia que he tenido desde que me incorporo a la dirección el 1 de julio pasado. Cuando yo me incorporo a la dirección, una de las cosas que llevo, por lo menos en la mente, como proyecto de dirección, es dotar al centro de un sistema de autoevaluación que sea real y que sea efectivo. Ya no solamente un sistema que me permita rellenar la memoria de autoevaluación, la memoria se rellena y no es tan difícil, ¿no? Sino intentar hacer algo que realmente sea útil para el centro, ¿no? Lo que me he ido dando cuenta a lo largo de todo el año es que es un trabajo faraónico. Es decir, no es algo que se pueda hacer, yo por lo menos no he sido capaz, en un curso. Es más, yo estoy nombrado para 4 años y mi objetivo es ser capaz en los 4 años de dotar al centro de ese sistema de evaluación. ¿Y cómo lo entiendo yo, no? Partiendo del contenido de la norma, ¿cómo entiendo yo la autoevaluación? Yo lo entiendo, y yo siempre pongo el mismo ejemplo, como suele hacer un médico. Un médico viene a un paciente, le manda un análisis, una analítica, coge los resultados de la analítica que vienen expresados en términos numéricos, trae una serie de indicadores y unos valores. Me dicen que no se escucha bien, ¿no? El análisis lo que trae es una serie de indicadores con unos valores numéricos y en aquellos indicadores que el médico ve que están fuera de rango, le manda un tratamiento para esos, no para todos, evidentemente, deja un plazo, vuelve a hacer un análisis y comprueba si el tratamiento que él ha mandado ha sido útil o no ha sido útil. Si los indicadores que estaban en mal estado han pasado a estar en buen estado, ¿vale? Esa sería exactamente la idea que yo tengo de cómo entiendo yo la memoria de autoevaluación. Entonces mi idea es la siguiente. Ese documento no se ve bien, pero mi idea, para empezar el proceso de hacer una autoevaluación, la idea es, si yo soy capaz de generar un sistema de indicadores, un conjunto de indicadores, que me describa todos los aspectos importantes de mi centro, yo anualmente haré una evaluación de esos indicadores y podré ver el estado del centro. Y viendo el estado del centro, el estado de los distintos indicadores, pues ya priorizaré, como decía José Adolfo, qué propuestas de mejora debo hacer en este sentido o en otro sentido. Este documento que yo he puesto ahí, que es un pantallazo, se ve pequeño, no se lee, es el final de mi ponencia. Ese es el trabajo que estamos haciendo en mi centro. Generar un sistema de indicadores que nos permita describir los 6 factores clave. Partiendo de ese sistema de indicadores, empezaremos a evaluarlo y entonces ya pondremos en marcha lo que es una autoevaluación del centro, ¿vale? Esa para mí es una de las grandes dificultades con las que está chocando la mayoría de los centros. ¿Cómo crear esto? ¿Cómo crear indicadores para poder hacer esa memoria de autoevaluación? Pues la ponencia, el contenido de la ponencia es ese. Yo os voy a explicar brevemente, porque no disponemos de mucho tiempo, qué he tenido que ir entendiendo yo para llegar a construir eso. Y luego veremos el ejemplo ese concreto de los indicadores que hemos creado. Ese es para el factor 4. Bueno, la ponencia va a estar estructurada de esa manera. Hay 3 aspectos clave que, por lo menos a mí, una vez que yo lo he entendido y lo he dejado claro, me han permitido avanzar en este tema y me han permitido llegar a poder generar ese sistema de indicadores. Uno se refiere al concepto de indicador. Yo creo que cuando uno empieza con esto siempre tiene la misma dificultad, no tener claro qué es un indicador. En el momento que lo tienes claro o que tú lo defines de alguna forma, ya das un paso adelante. Otro es tener claro qué aspectos de mi centro debo describir. Y por último, nosotros hemos creado en mi centro una tipología de indicadores que nos han permitido describir
la totalidad de los aspectos del centro. Lo veremos luego, son de planificación, nosotros lo hemos llamado así, de planificación, de cumplimiento, de resultado y de satisfacción. Bueno, simplemente una manera de llamarlo, ¿no? Luego veremos un ejemplo concreto del factor 4, factor clave 4, los indicadores que se han creado. Y por último, yo creo que esto tiene tal magnitud, si se quiere hacer bien, que requiere de una herramienta informática para poder ir almacenando todos los datos históricos de la autoevaluación y que el sistema Seneca, con el módulo actual, no te lo permite. Yo creo que a medida que vayamos avanzando vais a entender por qué no lo permite. Bueno, primero de los tres aspectos clave. Yo quiero entender qué es un indicador. Y la primera dificultad que me encuentro es que no está definido en la normativa el concepto de indicador. Como no está definido en la normativa, lo que hay es una serie de autores que definen el concepto de indicador, algunos de una forma, otros de otra, unos incluyen determinados matices, pero a mí me gusta partir, a falta de una definición en la norma, partir de la definición que da o dio en su momento la OCDE, que es, dice que un indicador es un dato, generalmente una medida estadística, que proporciona información acerca de la condición y el estado del sistema educativo, describe sus rasgos fundamentales y es útil para la toma de decisiones. Y cuando yo leo por primera vez esa definición, hay varias cosas que se me vienen a la cabeza, varias conclusiones que saco, ¿no? La primera es esa, el indicador puede ser una medida estadística, porque ahí dice, un dato generalmente una medida estadística, puede ser una medida estadística, pero también se deduce de la definición que no tiene por qué serlo. Un indicador no tiene por qué ser una medida estadística, siguiendo esa definición. En cualquier caso, sea una medida estadística o no lo sea, lo que está claro es que tendrá un valor numérico, porque me dice la definición que es un dato. Así que, sea como sea, al final... Es que si no la cámara no te lo recoge. Vale. Sea como sea, el indicador tenemos que ser capaces al final de asignarle un valor numérico. Y por último, que ese valor numérico no es fijo. Es igual que pasa con el ejemplo que he puesto sanitario, ¿no? Ese valor numérico, el indicador irá evolucionando a lo largo del tiempo y de hecho nuestro objetivo será mejorarlo, ¿no? Y partiendo de ese primer análisis de la definición, nosotros en nuestro centro concretamos qué es para nosotros un indicador. Y decimos, y creamos como dos categorías. Lo que nosotros llamamos indicador estadístico, el indicador estadístico es lo que todo el mundo entiende por indicador, está expresado en términos de porcentaje de, media de, número de. Para asignarle un valor numérico se usan solo procedimientos matemáticos, ¿vale? Para hacer un porcentaje, una media, lo que sea, y destaca por su alto grado de objetividad, porque ahí no hay subjetividad ninguna. Si el porcentaje de alumnos que promocionan, hay dos personas distintas que lo calculen. Hombre, si saben calcular un porcentaje, tendrá el mismo número. Ejemplos, pues porcentaje de alumnos que ha promocionado, número de préstamos realizados en la biblioteca escolar, supone que hay un registro, número de alumnos considerados absentistas durante el curso, ¿vale? Esos serían ejemplos de indicadores estadísticos. Pero con ese tipo de indicadores solo no somos capaces de describir toda la actividad de nuestro centro. Y como la definición nos deja abierta la posibilidad de hacer indicadores no estadísticos, pues vamos a ver cómo hemos definido en mi centro ese indicador no estadístico. Sería, va a estar expresado siempre como valoración de, y nos va a permitir hacer valoraciones de determinados aspectos del centro. En nuestro caso, nosotros lo utilizamos para hacer valoraciones de los documentos del centro. Claro, si yo pongo un indicador que sea valoración del apartado del proyecto educativo tal, como hemos dicho que es un indicador, tengo que ser capaz de asignarle un valor numérico. Tendré que describir un procedimiento para asignarle, hacer esa valoración, para asignarle un valor numérico. Entonces ahí hay multitud de procedimientos de evaluación
listas de control, escalas de valoración, rúbricas, etcétera, que permiten asignar un valor numérico a un indicador. Ahora veremos un ejemplo. Quizás este indicador tiene un poco menos de objetividad, porque va a depender de una lista de control o de una escala de valoración, pero realmente es una cosa muy útil porque lo que permite es establecer líneas de actuación pedagógica. Verán. Vamos a verlo con un ejemplo que yo creo que se ve mejor. Por ejemplo, me centro en el ejemplo en los programas para la recuperación de áreas o materias pendientes. ¿Vale? Esos programas están definidos en la orden de 25 de julio de 2008, describe cómo tienen que ser esos programas y además el centro pues, podrá añadirle aquellas características que considere, ¿no? Entonces, mi indicador es valoración del programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. ¿Cómo le asigno yo un valor numérico a eso? Pues a través, en este caso nosotros en mi centro utilizamos sobre todo listas de control. A mí particularmente me gustan más que otros sistemas. Entonces, ¿yo qué hago? Una serie de características que debería contener ese programa de refuerzo y que me va a permitir asignarle un valor numérico. ¿Incluye el programa el nombre del profesor responsable del programa? ¿Sí o no? ¿Incluye las actividades realizadas por el alumnado? A realizar por el alumnado, perdón. ¿Incluye una descripción del seguimiento del alumnado? ¿Sí o no? ¿Incluye la estrategia y criterios de evaluación? ¿Incluye la fecha de entrega de trabajo o exámenes? ¿Verdad? Independientemente de que esa lista de control concretamente nos guste más o menos, bueno, eso es que es el contenido de la norma y no hemos añadido nada. Al final me va a salir un número de 0 a 5. En teoría, si cumplimos la norma, todo programa tendrá un 5. ¿Vale? Se podría haber puesto una lista, en lugar de con 5 ítems, con 10 ítems, en el que el centro añada más aspectos, ¿no? Pero al final, el indicador no estadístico, tal y como lo hemos utilizado en nuestro centro, permite hacer la valoración de determinados aspectos del centro y le asignamos un valor numérico mediante una lista de control. ¿Vale? Esa es la primera parte. Fijada esa idea, ya tenemos claro qué es para nosotros un indicador, que serán los estadísticos y los no estadísticos, con lo que vamos a hacer valoraciones de determinados aspectos. Segundo aspecto que nos planteamos, ¿qué debemos evaluar mediante la autoevaluación? En este caso lo tenemos muy fácil, porque ya la propia estructura del módulo de Seneca nos trae la memoria de autoevaluación organizada en factores y subfactores clave. Nosotros lo único que hemos hecho ahí es, dentro de cada subfactor clave, como ha comentado antes Yolanda, como viene una serie de aspectos a considerar y viene una serie de rúbricas que determinan esos aspectos a tener en cuenta dentro del subfactor clave, pues simplemente lo hemos dividido en más subapartados. Entonces, por ejemplo, este sería el factor clave 4. ¿Qué es lo que yo he hecho ahí? Pues este es el nombre del factor clave. En verde oscuro están los subfactores clave que vienen en el propio módulo de Seneca. Y ahora, dentro de esos subfactores clave y utilizando las rúbricas que vienen en el apartado B de la memoria, nosotros hemos creado otros apartados a los que luego iremos asignando indicadores. Por ejemplo, aquí, dentro de las medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades, pues hemos puesto las medidas organizativas y las medidas curriculares. Dentro del subfactor clave programación adaptada, pues programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, planes específicos personalizados para el alumno que no promociona de curso, programas de refuerzo de materias instrumentales básicas, los distintos programas. ¿Vale? Hemos creado esos subapartados. Entonces, si queremos crear ese sistema de indicadores, al final lo que tendremos que hacer es rellenar todos estos espacios en blanco con indicadores, que es lo que hemos hecho y lo que yo he mostrado al principio. ¿Vale? Entonces, llegado a este punto, nosotros ya tendríamos claro qué es un indicador y tendríamos el esqueleto de la memoria de autoevaluación, todo lo que tendríamos que rellenar con indicadores. Lo último que hemos hecho antes de empezar a crear indicadores
es lo siguiente. Si yo me pongo a pensar cómo puedo describir todo lo que pasa en mi centro, yo creo que hay 4 enfoques que son básicos, que es, primero, cómo está planificada la actividad de mi centro. Es decir, cómo de buenos son los documentos de mi centro en donde yo expreso lo que hay que hacer. Pueden contener cosas muy generales, cosas muy ambiguas, o pueden ser documentos concretos y claros, ¿vale? Entonces, la primera cuestión es, vamos a valorar la calidad de los documentos del centro, la calidad de la planificación que hace el centro. La segunda cuestión es, ¿en qué medida se está cumpliendo lo planificado? Porque nosotros podemos hacer unos documentos maravillosos, pero si eso no se lleva a la práctica, pues eso no conduce a nada, ¿no? Entonces tenemos que tener indicadores que nos midan si lo que nosotros hemos planificado se está llevando a la práctica o no. El tercero sería, ¿qué resultado se obtiene? Bueno, yo he planificado algo, veo si se está cumpliendo o no, y ahora tengo que ver los resultados que obtengo con ello. Si los resultados no son óptimos, pues ya tendré que tomar medidas, bien, para que se cumpla si es que no se estaba cumpliendo, o cambiar la planificación, cambiar los documentos. Y por último, ¿qué grado de satisfacción genera la actividad del centro en los distintos miembros de la comunidad educativa? ¿Vale? Y lo que hemos hecho es 4 tipos de indicadores para cada uno de esos 4 enfoques, que hemos llamado indicadores de planificación, indicadores de cumplimiento, indicadores de resultados, que incluyen los de la GAEB, que son indicadores de resultados, e indicadores de satisfacción. Entonces, vamos a intentar verlo con un ejemplo. Seguimos con el ejemplo de programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. El indicador de planificación es el mismo que he puesto antes. Ese me va a permitir valorar si los programas que están haciendo los departamentos se ajustan o no a lo que nosotros queremos que sea el programa, ¿vale? Indicador de planificación, para ver si el documento en sí está bien diseñado. Pues imaginemos que además de indicar cómo debe estar diseñado el documento, damos unas pautas más, recogemos en el proyecto educativo algunas pautas más de cómo se debe desarrollar el programa. Entonces, eso generaría estos indicadores de cumplimiento. Por ejemplo, porcentaje del alumnado que recibe su programa antes del 1 de octubre. Bueno, pues porque nosotros hemos decidido en nuestro centro que antes del 1 de octubre cada niño tiene que tener su programa. Porcentaje del alumnado para el que se comunica a la familia la entrega del programa. Pues si nosotros lo hemos decidido así, pues lo que vamos a ver es si efectivamente eso se está cumpliendo o no. Porcentaje del alumnado para el que se cumple el seguimiento programado. Es decir, dentro del propio programa, uno de los apartados es el seguimiento que se hará al alumnado, pues luego verificaremos si efectivamente, en cuántos casos, que deberían ser todos, ese seguimiento se ha cumplido. Evidentemente, los indicadores de cumplimiento, si no están al 100%, es porque hay incumplimientos, ¿vale? La situación ideal es que estén en el 100%. Siguiente, indicadores de resultados. Ahí incorporo uno de la GAEB, que es eficacia de los programas de recuperación de materia o ámbitos pendientes en la ESO, que lo que nos mide es el porcentaje de alumnos que superan la materia pendiente a través del programa. El segundo, si lo veis, porcentaje de alumnos que superan el programa de refuerzo para la recuperación de aprendizaje no adquirido, es lo mismo. La única diferencia es que nosotros ahí lo vamos a hacer por departamentos. El de la GAEB global de todo el centro, nosotros le vamos a asignar un indicador a cada departamento que mida de sus alumnos qué porcentaje han recuperado la materia. Y luego un indicador de satisfacción podría ser, por ejemplo, podría ir en la encuesta que se le pasa a los padres y a las madres, grado de satisfacción de la familia con los programas de recuperación de materias pendientes, para que valoren si se han sentido informados, si había un seguimiento adecuado y demás, ¿vale? Entonces, con esos 4 tipos de indicadores, de planificación, de cumplimiento, de resultados y de satisfacción, vamos a intentar ir describiendo todos los factores clave.
Bueno, pues este sería el documento que os puse al principio. Ya tenemos claro lo que es un indicador, el estadístico y el no estadístico, lo que debemos describir a través de indicadores, ese esqueleto que hayamos extraído de Séneca, y además la clasificación en esos 4 tipos de indicadores, en esos 4 enfoques para describir la realidad del centro. Y ahora ya empezamos a crear indicadores, ¿vale? Entonces, este sería el documento, os lo explico un poco. Arriba lo que pone es indicador, lo que es la descripción del indicador. En tipo aparece una P en rojo cuando es un indicador de planificación, una C en azul cuando es de cumplimiento, y por aquí tiene que haber, en morado están los del HAGAEB y los de resultados. Creo que en este caso se me ha olvidado incorporar en este ejemplo ninguno de satisfacción, ¿vale? Lo que viene es la descripción del indicador, el tipo, lo dejo quieto, qué persona del centro sería responsable de ese indicador, es decir, tendría que velar porque ese indicador estuviera en el mejor estado posible. Luego aquí tenemos 3 columnas para ir poniendo los datos de los 3 últimos cursos, cuando empecemos a evaluar esos indicadores, de manera que podamos ir viendo la evolución. Y el objetivo, el ideal que habría que alcanzar con cada indicador. Por ejemplo, si este primer indicador es valoración del apartado del proyecto educativo, la forma de atención a la diversidad del alumnado, pues eso, como lleva una lista de control de 0 a 10, pues el objetivo máximo a alcanzar es un 10. En los de cumplimiento y los de resultados suele ser el 100%. Si hubiera alguno reactivo, pues entonces sería el 0%. Entonces vamos a ir viendo este primer caso, por ejemplo, medida organizativa de atención a la diversidad. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues miramos la orden de atención a la diversidad. Ahí describe una serie de medidas de atención a la diversidad organizativas que puede tomar un centro. Y dice que el proyecto educativo debe concretar los criterios para organizar esas medidas. Entonces, en el apartado, la forma de atención a la diversidad del proyecto educativo, nosotros lo que iremos medida por medida, agrupamiento flexible, criterios para organizarlo, desdoble, pues así, las distintas medidas. Tenemos en nuestro centro, si da tiempo luego lo enseño, la escala que permite valorar si el apartado se adecua o no a lo que nosotros queremos, nos va a permitir asignarle un valor numérico. Y luego todos estos indicadores de cumplimiento, por ejemplo, el segundo, porcentaje de criterios para la organización de los agrupamientos flexibles, recogido en el apartado del proyecto educativo, la forma de atención a la diversidad del alumnado, que se han cumplido durante el presente curso. Es decir, nosotros tenemos recogido una serie de criterios, 5 criterios para hacer los agrupamientos flexibles. Este año hemos hecho agrupamientos flexibles. Pues vamos a valorar si esos 5 criterios que estaban en el proyecto educativo, si en la práctica lo hemos cumplido. ¿Vale? Entonces, todo esto que viene aquí son indicadores de cumplimiento asociados a este de planificación. Ahí hacemos la planificación y luego verificamos que hemos cumplido lo planificado. ¿Vale? Esa sería la estructura del documento. Esto que aparece aquí en amarillo, ¿qué significa? ¿Cuál es la idea nuestra? Hay indicadores que son generales, por ejemplo, porcentajes de alumnos que han promocionado. Pero hay otros indicadores que son asignables, digamos, a un determinado departamento. Entonces, todos los que están en amarillo son indicadores múltiples, es decir, que no es un único indicador, es uno para cada departamento. Por ejemplo, este es valoración del apartado de las programaciones didácticas, las medidas de atención a la diversidad. Pues no es una valoración única, es una para cada programación didáctica. ¿Vale? De manera que se genera, cada departamento tendrá un conjunto de indicadores propios del departamento. Y luego habrá otros indicadores que son comunes a todo el centro.
Mi idea es que cada departamento haga como su propia memoria de autoevaluación con respecto a sus indicadores. Evalúe sus indicadores y haga sus propuestas de mejora sobre sus indicadores. Además de los que se hagan con carácter general sobre los indicadores generales que hay en el centro. No sé cómo voy de tiempo. Justillo ya. Sí, justillo, para que dé tiempo a que pregunte. Pues entonces, termino ya simplemente lo que decía del módulo de Séneca. Si yo esto quiero hacerlo bien y quiero hacerlo, imaginad que llevamos 10 años en el centro haciéndolo. Lo ideal sería que el sistema Séneca, dentro de cada subfactor clave, me permitiera incluir esto, los indicadores asociados a cada subfactor clave, y me permitiera incluir la valoración que hago de ellos cada año, y me generara informes de cómo esos indicadores van mejorando a lo largo del tiempo, de cuáles están en peor estado y cuáles están en mejor. Pero la verdad es que el sistema Séneca hoy día no lo hace. Entonces la idea en la que estamos trabajando también en el centro es crear una pequeña herramienta informática en el que registremos todo el sistema de indicadores, la evaluación que se va haciendo anualmente y que nos vaya generando informes de cómo vamos evolucionando. ¿Vale? Bueno, pues lo dejo. Termino, eso era lo que os quería contar. Ahora ya abrimos el turno de preguntas, ¿no? Sí, bueno, yo en primer lugar quiero felicitar a Jesús por el trabajo que están haciendo. Yo creo que la primera vez que se ve este trabajo, ¿no?, lo digo por los asistentes, pues puede resultar abrumador, ¿no? Pues esto es un trabajo ingente. Entonces yo creo que sería bueno recuperar un poco algunas de las ideas que hemos trasladado antes, ¿no?, para que tampoco pues salga con una sensación de desánimo ante un trabajo tan desarrollado, ¿no? Centrar que creemos que lo importante es que para cada subfactor clave, y nos estamos refiriendo, como hemos dicho antes, a los factores y subfactores clave de la memoria de autoevaluación, porque es la forma más cómoda de guiar el proceso y luego llevarlo a la memoria. Para cada factor o subfactor clave, tener claro una serie de cosas que tenemos que analizar. Aquí hay un detalle de análisis que, ya digo, en una primera aproximación puede resultar excesivo, pero bueno, que cada centro debe adaptar a sus propias singularidades. Es decir, bueno, pues a ver, yo sobre el refuerzo voy a analizar estas cuestiones, voy a fijar unos indicadores, voy a fijar unos responsables. Cuando hablamos de la medición, que es una parte importante y que muchas veces trae problemas, ¿quién va a medir determinados resultados? Lo va a medir el FEI, lo va a medir Jefatura de Estudios. Si nosotros tenemos claro qué es lo que queremos medir, podemos organizar ese trabajo. Es decir, si a mí me interesa que los equipos de ciclo, los departamentos didácticos midan una serie de cosas para fundamentarme, pues cómo considera que ha funcionado un determinado aspecto de la vida del centro, pues de esa manera es de la manera que les tengo que organizar la memoria. Es un poco lo que hablábamos antes al principio. Cuando yo le pido a un tutor o le pido a un departamento que me haga una valoración, si lo hago como tradicionalmente se ha venido haciendo, de una manera abierta, donde ponemos apartados muy genéricos que se rellenan con texto, ¿no?, únicamente con un texto, pues luego es muy difícil tener datos que trasladar a esa memoria de autoevaluación. Tenemos únicamente percepciones, ¿no? No quiere decir que las percepciones sean infundadas, pero que no están bien fundamentadas. Si nosotros le estamos pidiendo a ese tutor o a ese departamento que nos dé una valoración con datos sobre cómo ha funcionado, pues por ejemplo, el programa de refuerzo, eso lo pido en la memoria, que cuando nosotros pasemos esos documentos a las diferentes estructuras del centro, tengamos claro qué les preguntamos, ¿no?, para que nos devuelvan la información y por parte del Departamento de Formación y el equipo directivo, pues lo que quede sea la organización de esa información. Es ahora una de las debilidades del sistema, que cuando se elabora la memoria, la persona del equipo directivo en la que recae la tarea, el jefe del departamento, el equipo técnico, pues no parten de una información bien estructurada, parten de unos documentos que muchas veces no están adaptados a lo que necesitan, ¿vale?